¿Sabes qué es lo gracioso de los momentos realmente importantes de la historia? Rara vez se anuncian con trompetas y fanfarrias. La mayoría de la gente estaba mirando sus teléfonos, tomando café o sentada en el tráfico, cuando un tribunal en Washington acaba de redefinir los límites del poder presidencial. Sin drama, sin cobertura en vivo, solo informes legales de los jueces en una decisión que podría cambiar el modo en que Estados Unidos hace negocios con el mundo. Y si te preguntas por qué debería importarte, déjame explicártelo de forma sencilla. Esto afecta su trabajo, sus inversiones, el precio de todo lo que compra y cuánto poder puede tener una persona sobre toda la economía. Entonces, vamos a desglosar exactamente qué sucedió, por qué es importante y qué viene a continuación en un lenguaje sencillo y sin jerga legal. He aquí la situación en una frase. Un tribunal federal acaba de decirle al presidente de Estados Unidos que excedió su autoridad al imponer aranceles masivos a nuestros mayores socios comerciales. El Tribunal de Comercio Internacional analizó cómo la administración utilizó algo llamado Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Vamos a llamarlo simplemente IEEPA. Y básicamente dijo, espera un segundo. Esta ley no fue diseñada para eso. Piénsalo de esta manera. Imagina que tu jefe te da una tarjeta de crédito de la empresa para emergencias, un pinchazo, una cena inesperada con un cliente, cosas así. Entonces, un día la usas para comprar un auto nuevo porque decides que la flota de la empresa necesita una actualización. Tu jefe te dirá, no te di esa tarjeta para eso. Eso es básicamente lo que hizo el tribunal aquí. La IEEPA existe desde 1977, casi 50 años. Es una ley que otorga al presidente poderes especiales para actuar rápidamente durante emergencias nacionales genuinas. Estamos hablando de congelar los activos de los terroristas, sancionar a países rebeldes y responder a amenazas inmediatas a la seguridad nacional. La palabra clave es emergencias, no cuando parezca conveniente, no cuando se quiera cambiar la política comercial. A lo largo de su historia, la IEEPA se ha utilizado para acciones específicas y concretas. Congelar activos de organizaciones terroristas, imponer sanciones a Corea del Norte o Irán, responder a ataques cibernéticos, abordar amenazas inmediatas específicas. Pero usarlo para imponer aranceles radicales a Canadá, México y China, países que juntos representan una enorme porción de todo el comercio estadounidense. El tribunal analizó esto y dijo, esto no es una emergencia, se trata de política económica y hay una diferencia. No estamos hablando de pequeños gestos simbólicos. Se trataba de aranceles sustanciales que afectaron a 3 de los principales socios comerciales de Estados Unidos. Canadá, nuestro vecino del norte, con quien intercambiamos miles de millones de dólares a diario. México, conectado con nosotros a través de complejas cadenas de suministro, donde las piezas cruzan la frontera varias veces antes de convertirse en productos terminados. China, los ames o los odies, profundamente arraigada en el funcionamiento de las empresas estadounidenses. Estos aranceles formaban parte de lo que el gobierno llamó el Día de la Liberación, un plan radical para traer la manufactura de vuelta a Estados Unidos, encareciendo los bienes importados. El problema, dijo el tribunal, es que no se puede rehacer toda la economía estadounidense declarando una emergencia y eludiendo al Congreso. Esto es lo que hace que este fallo sea tan importante. No se trata realmente de si los aranceles son una buena o mala política. Los jueces no dijeron, creemos que estos aranceles son una pésima idea desde el punto de vista económico. Ese no es su trabajo. Los tribunales no toman decisiones políticas, toman decisiones legales. Lo que dijeron fue, no vemos en qué momento el Congreso le dio permiso para hacer algo tan masivo. Se trata de la Constitución, de cómo se supone que debe funcionar el poder en Estados Unidos. El Congreso tiene la autoridad constitucional para regular el comercio con naciones extranjeras. Eso está escrito explícitamente en la Constitución. Ahora, el Congreso puede delegar parte de esa autoridad al presidente para situaciones específicas. Pueden decir que el presidente, en ciertas emergencias, puede actuar rápidamente sin esperar a que aprobemos nueva legislación. Pero, y esto es crucial,
La delegación tiene que tener límites. El tribunal consideró que la forma en que se utilizaba la IEEPA creaba lo que denominaron una delegación de poder ilimitada. En otras palabras, le dio al presidente una autoridad esencialmente ilimitada para reformular la política comercial como quisiera, simplemente declarando una emergencia. Esto viola un principio fundamental. El poder en Estados Unidos debe estar dividido, controlado y equilibrado. Ninguna persona debería poder reestructurar toda la economía sin una supervisión significativa. Permítanme pintarles un panorama de lo que esto significa para las empresas reales. Imagínese que dirige un negocio que importa componentes de México. Hace 6 meses, el gobierno impuso un arancel del 25% a todo lo que ingresas. De repente, tus costos se disparan. Tienes 3 opciones. Pasar el costo a los clientes, que podrían dejar de comprar. Absorber los costos tú mismo, matando tus márgenes de ganancia. Despedir trabajadores o cancelar inversiones para mantenerte a flote. Eliges la opción 3, dejas ir a la gente. Cancelas la expansión de la fábrica, te aprietas el cinturón y sobrevives. Entonces un tribunal dice, en realidad, esos aranceles no eran legalmente válidos desde el principio. ¿Y ahora qué? Podrías tener derecho a reembolsos, potencialmente millones de dólares que pagaste en aranceles. Ese dinero podría volver a tu negocio. Podrías recontratar a esos trabajadores. Podrías reiniciar esa expansión. Pero hay una trampa. El fallo no es definitivo. Se avecinan apelaciones. Todavía no hay nada seguro. Así que estás atrapado en el limbo. ¿Planeas que los aranceles se mantengan? ¿Planeas que desaparezcan? ¿Reestructuras toda tu cadena de suministro o esperas? Esa incertidumbre es lo que más odian las empresas. Puedes planificar en función de malas noticias. Puedes adaptarte a costos más altos. Pero cuando no sabes cuáles serán las reglas dentro de 6 meses, es cuando las cosas se complican. Aquí es donde la historia da un giro importante. La administración apeló inmediatamente el fallo y en cuestión de horas, el Circuito Federal, el siguiente nivel en el sistema judicial, concedió lo que se llama una suspensión administrativa. En pocas palabras, los aranceles permanecen vigentes por ahora mientras se tramita la apelación. Piénsalo así, fue como poner todo en pausa. El Tribunal de Comercio dijo, estos aranceles son ilegales. El Tribunal de Apelaciones dijo, un momento, no cambien nada todavía hasta que revisemos esto. Así que, hoy por hoy, los aranceles siguen vigentes. Las empresas siguen pagándolos. No se ha revertido nada. Pero el fundamento legal de esos aranceles es inestable. Todos saben que esto podría ir en cualquier dirección, y esa incertidumbre está creando ondas expansivas en salas de juntas y parqués del país. El tribunal utilizó un principio legal cada vez más importante, la doctrina de las preguntas mayores. La idea, en términos simples, es la siguiente. Si una decisión tiene enormes consecuencias económicas y políticas, el Congreso debería ser quien la tome, no funcionarios no electos del Poder Ejecutivo. Es como la diferencia entre que tu gerente apruebe un gasto de 500 frente a una inversión de 5 millones. Algunas decisiones son demasiado importantes para tomarlas sin pasar por los canales adecuados. El tribunal declaró que estos aranceles tienen una enorme importancia económica. Afectan a millones de empleos, miles de millones en comercio, el precio de innumerables productos, las relaciones de Estados Unidos con sus aliados más cercanos. Decisiones tan importantes requieren la autorización explícita del Congreso. No se puede simplemente encontrar un lenguaje vago en una ley de 50 años y extenderlo para cubrir algo tan masivo. Si eres un inversor que intenta valorar empresas, esta sentencia acaba de añadir una variable completamente nueva a tus cálculos. Supongamos que posees acciones de una empresa muy expuesta al comercio internacional. Ayer modelabas sus flujos de caja futuros basándote en la permanencia de los aranceles. Hoy tienes que considerar qué pasaría si los aranceles desaparecieran. ¿Qué pasaría si se sustituyeran por algo diferente? ¿Qué pasaría si el Congreso aprobaba una nueva legislación? ¿Qué pasaría si esto se prolongara durante años? Cada uno de estos escenarios produce resultados financieros diferentes.
Y cuando no puedes predecir con seguridad qué escenario ocurrirá, exiges una mayor rentabilidad para compensar esa incertidumbre. Unas rentabilidades requeridas más altas implican valoraciones más bajas. Unas valoraciones más bajas implican que los precios de las acciones se ajustan a la baja. Ya hemos visto algo de esto en las reacciones del mercado. No se trata de una crisis, nada drástico, sino de cambios en ciertos sectores. Las empresas más directamente afectadas por la política comercial están viendo fluctuar sus acciones a medida que los inversores recalibran sus suposiciones, y esto continuará a medida que se desarrolle el proceso legal. Esta no es la primera vez que los tribunales se oponen a un poder ejecutivo expansivo. Durante el New Deal, la Corte Suprema anuló decisiones clave, partes de los programas de recuperación económica de FDR, alegando que el Congreso había delegado demasiado poder al presidente sin límites suficientes. FDR estaba furioso. Toda su estrategia se basaba en esos poderes delegados. Cuando la Corte se negó, todo se sumió en el caos. Con el tiempo, algunos programas se reestructuraron con una autorización más clara del Congreso. Otros simplemente se cancelaron. Pero surgió un principio importante. Incluso en una emergencia, incluso cuando se requiere una acción rápida, existen límites a la cantidad de poder que se puede concentrar en una rama del gobierno. Este caso refleja ese mismo principio. La Corte dice, sí, el presidente tiene una autoridad significativa, pero no, esa autoridad no es ilimitada y los límites importan. Esto es algo de lo que la gente no habla lo suficiente. Esta sentencia afecta el poder de negociación de Estados Unidos con otros países. Si eres Canadá, México o China y estás negociando acuerdos comerciales con Estados Unidos, acabas de aprender algo importante. Las amenazas arancelarias estadounidenses podrían no ser tan sólidas como parecen. Si los gobiernos extranjeros piensan que estos aranceles podrían no sobrevivir a un desafío legal, ¿eso debilita la posición de Estados Unidos en la mesa de negociaciones? Quizás decidan esperar. Tal vez piensen, veamos qué hacen los tribunales antes de hacer concesiones. Esta es una consecuencia real de esta incertidumbre jurídica. No se trata solo de lo que sucede dentro de Estados Unidos. Afecta la forma en que el mundo entero percibe el poder y la confiabilidad de Estados Unidos. Durante décadas, el Congreso ha permitido felizmente que los presidentes se encarguen de la política comercial. La idea era que el comercio se mueve rápido. El presidente puede actuar con rapidez. El Congreso simplemente quedaría empantanado en luchas partidistas y no lograría nada. Así pues, el Congreso delegó autoridad y en general se mantuvo al margen. Pero este fallo judicial básicamente dice que si quieres que el presidente tenga este poder, debes decirlo explícitamente. No podemos permitir que leyes antiguas y vagas se estiren hasta el punto de resultar irreconocibles. Eso significa que el Congreso podría realmente tener que legislar. Es posible que tengan que debatir, celebrar audiencias, tomar votaciones y autorizar explícitamente la política comercial. Algunas personas piensan que eso es genial. Las decisiones importantes deberían pasar por ese proceso democrático con toda la participación y el compromiso del público. Otros creen que es una receta para el estancamiento y la disfunción. Hoy en día el Congreso no puede ponerse de acuerdo en nada. ¿Cómo van a aprobar una legislación comercial integral? Pero ese es el sistema que tenemos. Y esta sentencia judicial dice, utilicemos el sistema. No intentes acortarlo. Alejémonos un momento y hablemos de por qué esto importa más allá del comercio y los aranceles. La Constitución divide el poder entre 3 ramas de gobierno por una razón. Los fundadores no confiaban en que ninguna persona o grupo tuviera demasiado control. En las últimas décadas, y esto realmente se aceleró desde el 11 de septiembre, hubo una expansión gradual del poder ejecutivo durante las emergencias. Los presidentes de ambos partidos han ampliado los límites de lo que pueden hacer sin autorización explícita del Congreso. A veces eso es necesario. Las emergencias reales requieren una acción rápida. Pero existe el riesgo de que la emergencia se convierta en la nueva normalidad. Los poderes otorgados para circunstancias excepcionales se convierten en herramientas rutinarias de gobierno. Y cuando eso sucede,
El equilibrio de poder cambia de maneras para las que nuestro sistema constitucional no fue diseñado. Esta sentencia judicial contrarresta esa tendencia. Dice, no se pueden usar los poderes de emergencia como una herramienta política de propósito general. Las emergencias deben ser emergencias reales. Independientemente de lo que se piense sobre estos aranceles específicos, tener tribunales dispuestos a imponer límites al poder ejecutivo es saludable para el sistema. La pregunta del millón es, ¿hacia dónde vamos a partir de ahora? El proceso de apelaciones continuará. Probablemente esto llegue a un tribunal superior, posiblemente eventualmente a la Corte Suprema, si las cuestiones son lo suficientemente importantes. Mientras tanto, reina la confusión. Algunas tarifas podrían permanecer vigentes durante las apelaciones. Otras podrían ser suspendidas. Las empresas tendrán que tomar decisiones sin saber cómo será el panorama legal dentro de 6 meses o un año. El Congreso podría actuar. Si los legisladores quieren que estos aranceles se conviertan en una política, tal vez necesiten aprobar una legislación que los autorice explícitamente. Eso requeriría el proceso legislativo normal: debate, compromiso, votaciones. La administración podría hacer cambios. Podrían apoyarse en diferentes autoridades legales que no fueron cuestionadas en esta sentencia. Podrían intentar elaborar declaraciones de emergencia que cumplan con los estándares del tribunal. Podrían negociar acuerdos que no dependan de aranceles. Múltiples caminos a seguir y múltiples resultados posibles. Y hasta que no tengamos claridad, todo el mundo operará en la incertidumbre. Es importante entender que esta sentencia es más restrictiva de lo que sugieren algunos titulares. El tribunal no anuló toda la autoridad comercial presidencial relacionada con los aranceles impuestos bajo otras leyes. No dijo que el presidente nunca puede actuar en situaciones de emergencia. No juzgó si los aranceles son una buena o mala política. Lo que sí dijeron es que estas leyes específicas de la IEEPA no autorizan aranceles globales generalizados y requieren una autorización más clara del Congreso para acciones tan masivas. Aplican límites a un uso particular del poder ejecutivo. Las demás autoridades arancelarias permanecen intactas. El presidente todavía tiene poderes significativos bajo diferentes estatutos. Este no es el final de la política comercial ejecutiva. Es un límite sobre hasta qué punto se puede estirar una ley específica. Si estás tratando de entender qué significa esto para tu cartera, aquí te mostramos cómo pensarlo. En el corto plazo, hay más incertidumbre, más volatilidad. Es más difícil predecir cómo evolucionará la política comercial. Las empresas expuestas al comercio internacional enfrentan mayores riesgos, lo que significa que sus valoraciones podrían necesitar ajustes. A largo plazo, hay potencialmente más estabilidad. Un sistema en el que los tribunales imponen límites significativos, donde el poder está controlado y equilibrado, donde ningún actor puede reconfigurar todo unilateralmente, es un sistema más predecible en el tiempo. La incertidumbre es incómoda ahora, pero la fortaleza institucional, el compromiso con los límites, con el proceso y con el Estado de Derecho, es valiosa para los inversores a largo plazo. Warren Buffett siempre ha dicho que invierte en empresas estadounidenses porque Estados Unidos tiene instituciones fuertes y tribunales que imponen límites. Un gobierno de leyes, no solo de individuos poderosos. Esta sentencia, incluso con todas sus complicaciones a corto plazo, refuerza la idea de que las instituciones estadounidenses todavía funcionan. Los cheques todavía funcionan. El poder sigue limitado por la ley. Y eso tiene valor, aunque sea difícil de cuantificar. Aquí está la cuestión con los límites. Son molestos cuando se interponen en tu camino, pero son esenciales para el funcionamiento del sistema. Si eres el presidente que intenta implementar una política, fallos judiciales como este son frustrantes. Hacen que las cosas vayan más despacio, crean complicaciones, te obligan a pasar por más procesos y obtener más autorizaciones. Pero si eres una empresa que intenta planificar el futuro, o un inversor que intenta generar riqueza a largo plazo, o un ciudadano que quiere saber que el gobierno no puede hacer lo que quiera, los límites son buenos. Crean previsibilidad, previenen cambios repentinos y masivos que lo trastocan todo.
Se aseguran de que las decisiones importantes pasen por los canales adecuados y con el debate apropiado. Sí, eso hace que el gobierno sea más lento. Sí, eso hace que la implementación de políticas sea más complicada, pero también hace que el sistema sea más estable, más fiable y más digno de confianza. Y a largo plazo, esa estabilidad es la base sobre la que se construye todo lo demás. Vivimos en una época de opiniones controvertidas y titulares que dejan sin aliento. Cada noticia se presenta como un completo desastre o un triunfo total. El matiz se pierde. El contexto desaparece. Pero la verdad aquí es bastante sencilla. Una vez que se eliminó el ruido, un tribunal dijo que el presidente utilizó una ley de una manera para la cual no fue diseñada. 2. La administración apeló y los aranceles se mantuvieron vigentes durante la apelación. 3. El resultado final determinará qué autoridad existe para la futura política comercial. 4. Mientras tanto, las empresas y los inversores operan con más incertidumbre. 5. El sistema está funcionando a través de un desacuerdo sobre el poder y los límites. Ni una crisis, ni una catástrofe, ni el fin de la autoridad presidencial, ni el colapso de la política comercial. Simplemente el gobierno funcionando como se supone que debe hacerlo, con diferentes poderes desempeñando sus roles y los desacuerdos resolviéndose a través de procesos legales en lugar de por la fuerza o por decreto. Si has llegado hasta aquí, probablemente te estarás preguntando, bien, pero ¿qué significa esto para mí? Buena pregunta. Esto es lo que importa. Primero, si eres propietario o ejecutivo de un negocio, la incertidumbre legal en torno a la política comercial es ahora mayor. Es necesario modelar múltiples escenarios. No asumas que los aranceles actuales son permanentes, pero tampoco asumas que desaparecerán. Planifica con flexibilidad. Segundo, si eres inversor, las empresas con una fuerte exposición al comercio internacional se enfrentan a un mayor riesgo. Ese riesgo debe tenerse en cuenta, pero a largo plazo, un sistema con controles significativos del poder ejecutivo es en realidad más estable para invertir. Tercero, si eres un empleado en industrias afectadas por el comercio o la fabricación, tu seguridad laboral está ligada a cómo se desarrolle esto. La suspensión de los aranceles podría proteger algunos empleos. La eliminación de los aranceles podría perjudicar a otros. La incertidumbre en sí es probablemente la parte más difícil. Cuarto, si eres un ciudadano a quien le importa cómo funciona el gobierno, esta es una prueba de si nuestro sistema constitucional todavía funciona, si los tribunales todavía imponen límites significativos y si el poder sigue dividido y controlado. Y hasta ahora, el sistema parece estar funcionando. El proceso de apelación podría tomar meses, posiblemente más. Aquí está el camino probable. En los próximos meses, el Circuito Federal revisará el caso. Ambas partes presentan argumentos jurídicos detallados, se producen argumentos orales. Los jueces deliberan sobre los posibles resultados. Confirman la decisión del juzgado de comercio. Los aranceles bajarían. La revierten. Los aranceles se mantienen con una base jurídica más fuerte. La envían de nuevo para más procedimientos con instrucciones diferentes. O, si es un asunto lo suficientemente importante, la Corte Suprema podría eventualmente tomar el caso. Eso añade más meses, posiblemente otro año. Mientras tanto, la suspensión administrativa mantiene vigentes los aranceles. Las empresas operan bajo las reglas actuales mientras esperan claridad. En resumen, no esperes una resolución rápida. Estas cosas toman tiempo. Hasta que obtengamos una respuesta final, todo el mundo opera con información incompleta. Aquí hay algo que a menudo se pasa por alto en toda la reacción política inmediata. Las instituciones fuertes importan más que cualquier resultado político. Un país donde los tribunales pueden decirle a un presidente, no, ese es un país fuerte. Un sistema donde el poder tiene límites reales es un sistema confiable. Un gobierno en el que los diferentes poderes se controlan entre sí es una base estable para la prosperidad a largo plazo. Se puede estar en desacuerdo sobre si estos aranceles específicos son buenos o malos. Se pueden tener diferentes puntos de vista sobre la política comercial. La gente razonable difiere en estas cuestiones, pero independientemente de sus preferencias políticas, deberías querer un sistema en el que la autoridad tenga que ser justificada, no solo ejercida.
Las decisiones importantes requieren una autorización adecuada. Los tribunales imponen límites significativos. Ninguna persona puede transformar toda la economía de manera unilateral. No se trata de política. Se trata de la salud institucional. Y la salud institucional es lo que hace que un país sea un buen lugar para hacer negocios, un lugar seguro para invertir, una base confiable para generar riqueza a lo largo de décadas.